Iguanodón. ¿Quién es el iguanodón? El nombre iguanodón quiere decir diente de iguana. El iguanodón es un ornitópodo iguanodóntidos, y se cree que vivieron en el período Cretácico hace aproximadamente 120 millones de años en Europa. Es uno de los dinosaurios que evolucionaron con pico de pato. Al principio se pensó que había muchas especies de iguanodón, que datan de diferentes períodos y que han sido encontrados en diferentes lugares como Asia, Europa y Norteamérica. Sin embargo, ahora se piensa que hay una sola especie, el Iguanodon bernisartensis, que viene definitivamente de Europa. Este dinosaurio fue un comedor de plantas que tenía la singularidad de que podía caminar tanto en 2 como en 4 patas. Se cree que podía pesar hasta 3 toneladas y medir un poco más de 13 metros de largo. El iguanodón tenía una espina dorsal con una cola realmente fuerte para sostener su pesado cuerpo. Se cree que el iguanodón vivía en manadas, puesto que cuando se han encontrado restos de estos dinosaurios nunca se han encontrado solos y sobre todo se han encontrado huesos de individuos de diferentes edades, lo que indica un comportamiento de vivir y viajar juntos. ¿Cuándo lo descubrieron? El iguanodón fue descrito hace ya muchos años, fue una de las descripciones tempranas. Fue descubierto por Gideon Mantell en 1822 y descrito por él mismo en 1825. Este dinosaurio es muy importante porque fue el segundo dinosaurio de entre todos en ser nombrado. El nombre que se le dio viene debido a que la primera impresión que dieron sus dientes es que eran muy similares a los de una iguana. Fue por eso que decidieron nombrarlo Iguanodon. Era un dinosaurio muy interesante, ya que quizá fue uno de los comedores de plantas más grandes y robustos de los que se tenga noticia. También es importante mencionar que está emparentado con los hadrosáuridos. ¿Qué comía? Como siempre, la cabeza y la boca del dinosaurio nos dicen mucho de su alimentación. El iguanodón tenía una cabeza muy grande y angosta que terminaba en un pico similar al de un perico y un poco chato. En la parte posterior tenía sus famosos dientes parecidos a los de una iguana, claro, mucho más grandes. Era muy peculiar que cuando cerraba la boca, la forma de sus huesos y los ligamentos que lo sostenían y le permitían masticar hacían que su cabeza hiciera un arco y haciendo perfectamente oclusión, es decir, cierre de los dientes de arriba con los de abajo de una forma tan poderosa que podían moler cualquier cosa. Esto es más o menos lo que pasa con los mamíferos actuales, así que el iguanodón masticaría más o menos de la misma forma que un mamífero moderno. Como muchos otros dinosaurios, los dientes del iguanodón estaban dispuestos en batería. Esto quiere decir que cuando uno se desgastaba, otro lo sustituía. Por el tamaño tan masivo de los dinosaurios, sobre todo del iguanodón, tenían que consumir muchas plantas, lo que significaba que tenía que comer gran parte del día. Además de todo esto, se ha sugerido que el iguanodón tenía una lengua que le ayudaba a recolectar y prensar las hojas, más o menos como la lengua de una jirafa. Se cree que los iguanodontes comían principalmente equisetos y coníferas, porque eran tan grandes y además se podían parar en 2 patas, de manera que podían alcanzar árboles mucho más altos que ellos. Una característica interesante sobre la alimentación del iguanodón es que se cree que probablemente ayudó a que se desarrollaran las plantas con flores debido al constante movimiento para comer diferentes plantas, pudo ayudar a su polinización y dispersión. ¿Qué hace especial al iguanodón? Hay más de una cosa que hace especial al iguanodón. Sin embargo, una característica fascinante y particular es que tenían una gran garra en cada pulgar. Esta garra estaba cubierta de un material duro y resistente. Normalmente se cree que esta garra era utilizada para defenderse contra los constantes depredadores a los que estaban expuestos, aunque también era común entre dinosaurios que utilizaran garras y picos poderosos para alimentarse, en este caso para recolectar y partir frutas y semillas. Hay una posibilidad muy interesante en cuanto a la teoría de la defensa. Se ha propuesto que las garras fueran venenosas, esto por una serie de glándulas que se cree pudo tener. Sin embargo, esta es una teoría débil y que no se ha podido comprobar.
Un dato curioso acerca de su garra es que cuando recién lo descubrieron, no pensaron que fuera una garra sino un cuerno que tenía en la nariz, tal como otros dinosaurios que tienen un aspecto parecido a los rinocerontes, así que la primera vez que lo presentaron tenía un cuerno sobre la nariz. Esto se cambió cuando Bernisart y Doyle encontraron otros ejemplares completos y se dieron cuenta que se habían equivocado y colocaron la garra donde de verdad pertenecía, en su mano. ¿Dónde más lo puedes encontrar? El iguanodón es bastante famoso, muy probablemente porque fue descubierto hace mucho tiempo y sabemos bastante de él. Cuando lo descubrieron causó mucho revuelo y construyeron 2 estatuas exactamente de su tamaño para el Palacio de Cristal en Londres. De hecho, en estas imágenes todavía tenía un cuerno en la nariz. Esta fue la primera reproducción de tamaño natural que se hizo de un dinosaurio. De hecho ha sido uno de los dinosaurios más reconstruidos a través del tiempo. De hecho ha sufrido 3 transformaciones a lo largo de su vida, desde el cuerno en la nariz y caminando en 4 patas, hasta su representación actual más adecuada a lo que de verdad fue. Lo puedes encontrar en El mundo perdido de Arthur Conan Doyle, Red Raptor, dinosaurio de Disney, En busca del valle perdido. En el documental Caminando con dinosaurios, y además de todo esto puedes verlo en el parque de diversiones Animal Kingdom. Una de las cosas más especiales es que un asteroide tiene el nombre del iguanodón.